Sean bienvenidos a este nuevo periodo académico. Mi nombre es Mary Vargas y para mí es un placer fungir como su facilitadora en la materia prácticas administrativas. Quiero informarles que, como comenté en el anuncio de bienvenida, me estoy incorporando a esta materia a partir del lunes de la semana pasada. De igual modo, vuelvo a reiterar que ante cualquier eventualidad se pueden comunicar conmigo a través de mi número telefónico o mi correo electrónico. Ya en la plataforma tienen disponible el plan de evaluación. Va a estar compuesto por 4 actividades. La primera actividad es un mapa conceptual sobre la distribución de los poderes públicos en Venezuela a nivel nacional, estatal y municipal. Allí ustedes van a hacer, en la plataforma les va a aparecer cuáles son las instrucciones, cómo se hace un mapa conceptual, cuánto es la ponderación de la actividad, o qué es exactamente lo que yo voy a evaluar y cómo deben enviar el archivo a través de la plataforma. La segunda actividad va a ser un cuestionario sobre las generalidades del procedimiento administrativo y las generalidades del procedimiento administrativo. ¿Será que por favor pueden silenciar todo su micrófono? Soy yo. Ya voy, profe. Muchísimas gracias. Ajá. La segunda evaluación va a ser un cuestionario sobre las generalidades del procedimiento administrativo con fundamento a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La tercera actividad es un trabajo práctico de redacción de escritos durante la fase probatoria. Allí yo les voy a dar un caso y ustedes, dependiendo del rol que le asigne, ya sea funcionario público o un defensor particular, ustedes van a hacer su escrito. Y el cuarto va a ser un cuadro comparativo sobre los recursos administrativos. En relación a la actividad 3, el trabajo práctico, nosotros vamos a ir a la Contraloría del Estado Táchira, en la cual yo trabajo, y se les va a facilitar un expediente a cada persona para que revise cómo se compone un expediente, cómo los abogados redactan sus oficios de solicitudes, de pruebas, cómo solicitan de repente o cómo hacen los actos o de recursos de reconsideración. Ustedes van a poder visualizar todo eso de primera mano. Todos ustedes están actualmente en el estado Táchira. Por favor, pueden activar el micrófono y confirmarme. Sí, yo soy profe. Sí, yo también estoy acá en San Cristóbal. Ok. Bueno, yo a más tardar el viernes voy a tratar de darles la fecha en que ustedes puedan movilizarse a la Contraloría del Estado Táchira y empezaremos a revisar para que ustedes puedan tener la facilidad de tener un expediente administrativo en sus manos y puedan comprender y ver de primera mano cómo exactamente funciona en la práctica toda esta información que yo les estoy dando. Muy bien. Finalmente, vamos a comenzar la unidad 1, las nociones básicas. ¿Qué es lo que se desea con esta unidad? Refrescar un poco sobre el derecho público y el derecho administrativo. ¿Alguien me puede decir qué entiende por poder público? ¿Alguien sabe qué es el poder público? El poder Profe, público. Ajá, cuénteme. ok. Bueno, son Cuénteme. todos los poderes que abarca propios del Estado, ¿no? Valga la redundancia, son todos los poderes propios del Estado. Pues en realidad sí es así. Es el conjunto de órganos del Estado que se agrupa en diferentes poderes, los cuales se encuentran facultados para mandar a realizar actos determinados y recibir cierta obediencia de los particulares, que esa es la potestad necesaria para la convivencia armónica de los ciudadanos. Gracias por participar.
Muy bien. Ahora, ¿cómo se distribuye el poder público? De acuerdo al artículo 136 de la Constitución, el poder público se divide en poder municipal, poder estatal y poder nacional. Ahora, ese es en un plano vertical. Horizontalmente, el poder público se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esta información? De repente ustedes dirán, no, pero eso ya lo sé. Porque cuando ustedes necesiten acudir a un organismo del Estado, deben saber exactamente hacia quién se están dirigiendo y a qué nivel. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos tienen el derecho de petición, es decir, todos los ciudadanos tienen derecho a ingresar a los órganos públicos ciertos escritos solicitando de repente la apertura de un procedimiento, ¿sí? Y si ustedes ingresan de forma incorrecta, es decir, no ingresan el oficio en el sitio donde deben acudir, el funcionario público no va a poder ayudarlos en su requerimiento. Vamos ahora a hablar sobre la administración pública. ¿Saben qué es la administración pública? ¿Alguno de ustedes desea participar? La administración pública es la que lleva al Estado. Lleva la organización de todo lo que son los entes y organismos del Estado. Es el control, pues, de todo lo que es la parte pública. Muy bien. La administración pública es el conjunto de órganos del Estado o personas jurídicas que como sujetos de derecho actúan en el mundo de las relaciones jurídicas, sea de forma centralizada a través de la distribución vertical u horizontal o de forma descentralizada funcionalmente, los cuales actúan siempre adscritos y bajo el control de tutela de órganos ejecutivos, sean constituidos mediante ley con forma jurídica de la República, como los institutos autónomos, o con forma jurídica de derecho privado, como las empresas o fundaciones del Estado. ¿Cómo se distribuye la administración pública? La ley lo van a conseguir en el título tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública como la Administración Pública Central del Poder Nacional o Administración Pública Nacional. Es decir, existe una administración centralizada y una administración descentralizada. La administración centralizada, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública, no hay una definición como tal sobre qué consiste esto. Sin embargo, por el título podemos interpretar que está acorde a lo estipulado a la derogada Ley Orgánica de la Administración Central, la cual señalaba que son todos aquellos órganos superiores de la Administración Central: el Presidente de la República, el Consejo de Ministros, los ministros de Estado, también son órganos de la Administración Central, los viceministros, los consejos nacionales, las comisiones presidenciales, las autoridades públicas en las áreas de las oficinas nacionales. En consecuencia, se puede decir, eso es lo que dice el artículo 19 de la derogada Ley Orgánica de la Administración Central. Entonces, son todos los órganos nacionales, centrales del Ejecutivo. La administración descentralizada, en principio, se debe destacar que es una forma organizativa, la cual consiste en una delegación o transferencia del poder a un ente. Porfa, apaguen los micrófonos. Es una forma organizada, la cual consiste en una delegación o transferencia del poder a un ente territorial con autonomía, cuyo fundamento legal está previsto a nivel constitucional en el artículo 4, 157, 158 y 165 de la Constitución. Ahora bien, en Venezuela existen 5 clases de descentralización: la política, la jurídica, la territorial, la administrativa y de servicios. La política es obtenida con las elecciones directas y populares de los gobernadores y los alcaldes.
La jurídica, cuando le permite a los estados redactar su propia constitución, por ejemplo. La territorial es aquella que se presenta al permitir que los estados se autogestionen autónomamente las necesidades dentro de las respectivas localidades. A nivel administrativo es cuando se promueven competencias únicas mediante ley y de servicios se logra mediante la obtención de un patrimonio propio producto de la autonomía financiera. De igual forma, debo hacerles mención que en el territorio nacional existen dos formas de descentralización, la territorial y la funcional. La territorial es un mecanismo mediante el cual se transfieren las competencias de una persona política territorial a otra diferente al ente público transferido. A través de una figura, el órgano que recibe la competencia asume la responsabilidad absoluta por la gestión y demás atributos que éste engloba, tal como lo estipula el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual dice: la Administración Pública Nacional, con el propósito de incrementar la eficacia y la eficiencia de su gestión, podrá descentralizar competencias y servicios públicos en los estados, distritos metropolitanos y municipios, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, los estados podrán descentralizar competencias y servicios públicos en los distritos metropolitanos y municipios. Por otro lado, cuando hablamos de descentralización funcional, también denominada institucional, es aquella donde se distribuye el poder de gestión que atribuye mayor libertad a los responsables de los servicios públicos. Esto conlleva la creación de organismos auxiliares que gestionan ciertos servicios como fundaciones públicas u organismos autónomos. En otras palabras, el Estado venezolano asigna una función de servicio a una entidad gestora con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Estas eran las nociones básicas que yo quería presentarles a ustedes. Ahora vamos a adentrarnos en la unidad 2, generalidades del procedimiento administrativo, y para el siguiente encuentro sincrónico yo espero terminar esta unidad que sí es un poco más larga. En la unidad 2, generalidades del procedimiento administrativo, debemos hablar sobre el acto administrativo. Si alguno de ustedes pudo ingresar a la plataforma, ya tienen el material de la unidad 1 y 2, que van a ser las leyes. ¿Qué es un acto administrativo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir qué es un acto administrativo? Acto administrativo. ¿Qué entienden ustedes por acto administrativo? Cualquier actuación, profe, que realiza cualquier órgano del Estado. Ok. ¿Alguien más desea participar? Gracias, Wendy. ¿Qué es un acto administrativo? No tengan miedo. Recuerden que ustedes están estudiando una carrera donde deben aprender a defenderse y expresar su opinión, y con certeza. Nunca duden de lo que ustedes están diciendo. Esté bien o esté mal, uno tiene que siempre tener confianza en lo que uno diga. El acto, ¿me escucha, profe? ¿Sí? ¿Te estoy escuchando? Ok. El acto administrativo es como la actuación, disculpe la redundancia, ¿sí? Pero es la actuación a través de la administración pública cuando se hace, por ejemplo, la apertura de un expediente, ¿sí? Claro, eso es un acto generalmente se administrativo. realiza en sentido que el fin es para la búsqueda o solución de un conflicto. Perfecto. Ahora, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tiene una definición en el artículo 7. Dice así: se entiende por acto administrativo, a los fines de esta ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública.
¿Qué elementos tienen los actos administrativos? Tienen elementos generales o esenciales y elementos específicos. Los elementos generales o esenciales están formados por formalidades que siempre deben estar presentes en todo acto administrativo para que no queden viciados. Es decir, debe tener un elemento subjetivo, un elemento objetivo, formales y teológicos o finalísticos. ¿Cuáles son estos elementos subjetivos? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, estamos haciendo referencia en este caso a aquella persona que dicta el acto administrativo, ya sea un órgano o un ente de la administración pública. Es decir, la persona que realice esta actuación debe estar facultada por la ley atendiendo el principio de competencia. El sujeto pasivo, en estos casos, es el administrado o particular, quien es la persona que va a recibir indicaciones o resultados de la administración pública. Ahora, el elemento objetivo es necesario establecer, es para establecer la naturaleza del acto administrativo, pudiendo ser positivo o negativo, ya que la respuesta puede ser una concesión de un permiso, por ejemplo, o no. Y a su vez ha de ser explícito para poder desarrollar con claridad o precisión lo que se está autorizando o sancionando, pudiendo tener un contenido eventual cuando dependa de la administración pública y no de la ley. En este caso se deben tener presente la diferenciación de conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre causa, objeto y contenido? La causa consiste en una serie de presupuestos de hecho y de derecho que sirven de fundamento para que la administración aplique una norma. El objeto está constituido por las cosas o prestaciones de las obligaciones, confundiéndose con el contenido del acto, que es la parte dispositiva de las resoluciones que emite la administración pública, que es en ese enunciado es donde va a estar establecido si se autoriza, si se ordena o si se concede el permiso. Ahora, cuando hablamos de elementos formales, está constituido por un conjunto de reglas que deben ser cumplidas por la administración al momento de dictar el acto administrativo. Esto va a variar dependiendo del tipo de acto. También si el organismo o ente maneja un procedimiento especial. Por ejemplo, la Contraloría del Estado Táchira maneja un procedimiento especial estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ahora, el elemento teleológico o finalístico responde a la satisfacción del interés general establecido en la norma. ¿Qué es lo que busca la norma que se está aplicando? En relación a los elementos específicos, estas formalidades no son siempre las mismas, pues puede variar según el tipo de acto que vaya a ejercer el funcionario público. En muchos países existe una ley general de procedimientos administrativos. Nosotros tenemos la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, donde va a estar establecido cómo se regulan los actos de forma general. Entonces, tenemos en este caso los elementos de fondo y los elementos de forma. Los elementos de fondo es la competencia, la base legal, la causa, el objeto y la finalidad. ¿Qué es la competencia? Es la capacidad de obrar que tiene el funcionario público de acuerdo a las funciones atribuidas inherentes a su cargo. La base legal es la norma que atribuye competencia para realizar el acto administrativo, por ser un requisito esencial. Si no existe en el acto administrativo, este es nulo. La causa es la realidad jurídica, es decir, son los hechos en que se fundamenta el pronunciamiento de la administración pública. Si estos no son encuadrados en una norma, es decir, un fundamento jurídico, base legal, se estaría incurriendo en un falso supuesto de hecho. El objeto es el efecto práctico para el cual está dictado el acto administrativo, el cual debe ser lícito, posible, determinado. La finalidad.
La finalidad es el fin que persigue la ley, el artículo establecido en la ley, ya que no se puede perseguir un fin propio, es decir, de acuerdo a los intereses del funcionario público. Ahora, los elementos de forma están las formalidades procedimentales, que son aquellos que se deben seguir, los trámites y normas establecidos en la ley. Es la etapa previa del acto administrativo, constituido por procedimientos, ya sea el ordinario, el sumario, el simple, el especial, por prescripción, para que se dé el acto administrativo. La motivación del acto es el razonamiento lógico que debe realizar el funcionario público sobre el derecho, los hechos y los alegatos. Debe ser motivado para evitar la arbitrariedad del funcionario público, garantizando de este modo el derecho a la defensa de los interesados o los particulares y permitiendo el control de la legalidad. Finalmente, tenemos la exteriorización del acto administrativo. El acto debe ser dictado de manera expresa y escrita, por lo que para que surta efectos deberá ser notificado. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indica cuáles son los elementos que debe contener un acto administrativo para que tenga validez. Y dice así: primero, el nombre del ministerio u organismo que pertenece el órgano que emite el acto. Segundo, el nombre del órgano que emite el acto, el lugar y fecha en donde está dictado, el nombre de la persona a quien va dirigido, expresión suscita de los hechos, de las razones que hubieran sido alegadas y de los fundamentos legales pertinentes. Sexto, la decisión respectiva, si fuese el caso, como si en este caso sería una resolución, que es lo que decide al finalizar el funcionario público. Y séptimo, el nombre del funcionario que lo suscribe, con indicación de la titularidad con el que actúa e indicación expresa en caso de actuar por delegación, el número y fecha del acto de delegación que confirió. Usualmente a través de un decreto o una resolución se consigue esta información. Y por último, el sello de la oficina. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre los vicios de los requisitos del acto administrativo. Bueno, dicen que queda 10 minutos. Cualquier cosa, continuaremos en la siguiente clase, los vicios. Existen dos tipos de vicios en los actos administrativos, los de fondo y los de forma. Los de fondo son aquellos que acarrean nulidad absoluta dentro del acto administrativo y los de forma son los que ocasionan una nulidad relativa. Los vicios de fondo son los vicios de incompetencia, los vicios en la causa, los vicios en la finalidad, el vicio en el contenido o en el objeto, el vicio en las formalidades procedimentales y los vicios residuales. Ahora, los vicios de nulidad relativa son los vicios de forma, los vicios en la motivación del acto y de la cláusula accesoria. Los vicios de fondo, nulidad absoluta, son aquellos vicios que son de carácter taxativos y en principio considerados por la ley que no admiten convalidación y subsanación del acto, porque no puede ser corregido. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos es la que nos indica exactamente cuáles son los casos en que se encuadran este tipo de nulidad. Y dice así: los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Primero, cuando así esté expresamente determinado en una norma constitucional o legal. Esto es cuando la propia Constitución señala que ese tipo de acto es nulo o cuando está establecido así en la ley. Por ejemplificar, el artículo 25 de la Constitución indica que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución son nulos, y aquellos funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten
incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según sea el caso, sin que les sirvan de excusas órdenes de sus superiores. En el segundo tenemos cuando resuelvan un caso procedentemente decidido con carácter definitivo y haya creado derechos en los particulares, salvo autorización expresa en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la Contraloría del Estado Táchira se tiene que el lapso probatorio no son 15 días hábiles, que es lo que establece la ley, sino que nosotros ejercemos un principio en el cual le permite a los interesados traer o consignar sus pruebas hasta el último día o el día anterior a la audiencia. Si yo, que soy el nuevo director de determinación de responsabilidades, dejo de ejercer este principio o este derecho que adquirieron los interesados, cuando yo les prohíba traer sus pruebas el día anterior a la audiencia, el acto que se va a realizar durante la audiencia y la futura resolución van a ser nulos, porque estoy perjudicando o estoy menoscabando un derecho adquirido por los particulares debido a la costumbre. Tercero, cuando su contenido sea imposible o ilegal ejecución. Esto es cuando contiene vicios en el objeto, por lo tanto no se puede llevar a la práctica. Es decir, que el acto administrativo es ilegal cuando se emite un pronunciamiento que no pueda llevarse a la práctica siempre cuando una norma lo prohíba. Y finalmente, cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Esto es cuando contiene un vicio de incompetencia. Por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución nos indica que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. También deben tener presente que son actos administrativos nulos cuando hay ausencia total o parcial de una parte esencial del procedimiento. Por ejemplo, no abrimos el lapso probatorio durante el procedimiento aun cuando estaba previsto o establecido. Segundo, cuando se aplica un procedimiento distinto al previsto en la ley. La administración estaría aplicando un procedimiento de manera errónea porque no es el adecuado para el caso en cuestión. Y finalmente, cuando se prescinde de principios y reglas esenciales para la formación de la voluntad administrativa o se transgreden fases del procedimiento que constituyen garantías esenciales del administrado. ¿Cuál consideran ustedes que sería un ejemplo de ese caso? Ya sea por prescindir de reglas o principios esenciales o porque se transgrede una fase del procedimiento que va a garantizar derechos a los administrados. Por ejemplo, si estuviesen están defendiendo a un interesado ante el CENIAF y el CENIAF no los notificó de que le abrieron o les aperturaron un procedimiento administrativo a sus interesados. En ese caso, el CENIAF estaría violentando el derecho a la defensa o una garantía esencial establecida en la Constitución. ¿Qué efectos acarrean este tipo de actos nulos? Que puede ser impugnado en cualquier momento en sede administrativa. Ustedes deben leer muy bien si el acto administrativo que emite el funcionario público cumple con todos los requisitos establecidos en la LOPA y los requisitos establecidos en la ley especial correspondiente. Este tipo de acto pues no va a poder ser convalidado. Va a tener un efecto hacia el pasado y hacia el futuro. ¿Por qué? Hacia el pasado, porque lo establecido ya no va a ser. Y hacia el futuro, porque el funcionario va a tener que emitir un nuevo acto en el cual señale que debe ser reemplazado en su totalidad
Por ejemplo, nosotros en la Contraloría vamos a determinar la responsabilidad administrativa de un funcionario público de Fundesta. Emitimos el auto de apertura del procedimiento administrativo, pero nos damos cuenta que resulta que existían suficientes pruebas para no determinar responsabilidad administrativa, es decir, absolver al funcionario. Aun cuando ya se emitió el acto administrativo en el pasado, nosotros podemos subsanar el error. O de repente no era por el hecho que se estaba investigando, sino había otro hecho. Se hace una modificación y resulta que quedó absuelto el funcionario, se emite otro auto señalando o indicando que existen suficientes pruebas que desestiman los hechos y se cierra el procedimiento, es decir, hacia el futuro. Ya el funcionario no va a ser acusado de ningún tipo de responsabilidad administrativa, no crea derechos y obligaciones por lo mismo de que va a ser anulado. Cualquier tipo de responsabilidad que podría haber tenido el funcionario público o el particular ya no va a tener responsabilidad en su récord administrativo. Son vicios de orden público, los vicios afectan aspectos sustanciales, se considera que el acto nunca existió, por lo que no produce ningún tipo de efecto, y suspende los actos administrativos que causan legitimidad. Ustedes deben estar muy pendientes, deben leer muy bien, deben saber interpretar la ley para poder defender bien a sus interesados. O si de repente ustedes van a ser funcionarios públicos, deben tener muy presente todos estos aspectos para que sus actos, sus autos, sus resoluciones no vayan a ser impugnadas por defensores. Ahora bien,